hoy tenemos aquí de visita en Caracas a Rafael Ramírez Colina, alcalde del municipio Maracaibo. Maracaibo hoy está aquí con nosotros, una parte de Maracaibo en el estudio. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido, alcalde. Buenos Qué gusto días. conversar con usted, conocerlo, ¿no? No lo había conocido personalmente. Igualmente, buenos días. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan en este momento a través de la emisora. Bueno, y no solo en Caracas, sino allá en Maracaibo también estamos activos y hay mucha gente interesada en saber qué se está haciendo en Maracaibo. Fíjese, me pareció interesante tenerlo aquí, un poco para entender quienes no se encuentran en la región, cuál es la situación actual de Maracaibo, ¿no? Desde el punto de vista de los servicios públicos, hace un buen tiempo, quizás ha sido el estado y la ciudad más golpeada con el tema del sistema eléctrico. ¿Cómo están ahora? ¿Ha mejorado la situación? Mira, fíjate, el tema de los servicios públicos, pues por supuesto no es un tema superado. Es un tema que tiene algunos altibajos y eso viene producto de que, bueno, faltan cosas por hacer todavía. Sin embargo, hay algunos aspectos de esos servicios públicos que han ido mejorando. El tema de la electricidad, aunque tiene sus picos a veces hacia la baja, normalmente está controlado y los temas del racionamiento han disminuido en cuanto a horas. Eso no significa que estemos satisfechos porque haya racionamiento con menos horas, sino que es que, bueno, ya ciertas actividades se pueden planificar y hacer sin tener la suerte o la tragedia de no poderse organizar uno para saber en qué momento es que no va a haber luz en algún sector. Eso ha mejorado. Con el tema del servicio, del resto de los servicios públicos como el agua, nosotros seguimos siendo una ciudad que ese es un problema que padece. Esa es una inversión de infraestructura que dejó de hacerse hace muchos años y pues obviamente eso recae hoy en el tema de la prestación del servicio, ¿no? Aunque con algunas mejoras puntuales que hacen que el agua llegue algunas veces un poquito más seguido de lo que estaba anteriormente, sigue siendo un problema. En el tema de lo que son la gasolina es otro tema que ese sí ha mejorado realmente. Ya el problema del abastecimiento de combustible no es un problema en la ciudad, por decirlo de alguna forma. Eso sí está relativamente superado. Y en el caso de nosotros, en los servicios públicos nuestros, que es aseo y que es gas, nosotros ya hemos venido atendiendo o superando la crisis sanitaria que tuvimos por la política de arrime, que era que la gente sacaba la basura y nos las llevaba a avenidas principales. Ya eso lo hemos venido superando. Y en el tema del gas hemos avanzado en lo que es la corrección de fugas, mantenimiento y esas cosas, pues ya teníamos una red de gas que funcionaba y que lo que necesitaba era atención. Entonces, en temas, en espacio general, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos unos servicios públicos que han mejorado la calidad de vida todavía de los habitantes. Falta mucho. Estamos convencidos de que faltan mucho por hacer para recuperar la Maracaibo de otrora, pero sí hemos venido avanzando bastante en esos temas. Ahora, es un estado que, como lo dijimos al principio, estuvo bien golpeado y está en muchos aspectos, ¿no? Desde su gestión, me imagino que la primera pregunta es, bueno, ¿por dónde comenzamos, no? ¿Por dónde comenzó usted? Por la basura, por los desechos sólidos. Nosotros, como te lo decía, nosotros tuvimos una ciudad que tenía una política de arrime, o sea, una mala concepción de lo que debía hacer, es decir, a la gente no le recogía la basura al frente de su casa, sino que le decían, llévela para donde usted crea que la van a recoger y ahí colóquela. Entonces, la ciudad se fue llenando de lo que en términos técnicos se llama puntos críticos, en términos de la gente se llamaban playones de basura, y eso empezamos a recogerlo y a generar una suerte de cultura de regresar a los días de recolección. Ahorita estamos en un solo día de recolección fija, es decir, yo paso por esta parroquia, por ejemplo, y paso en los días martes, entonces ya la gente sabe cuándo vamos a pasar. Eso va rumbo a los 2 días, ¿no? Y algunas avenidas principales que ya se recogen técnicamente todos los días. Entonces nosotros empezamos allí porque eso te generaba no solo en la crisis ambiental, sino también la crisis de salud, porque al final las moscas, la basura, todo eso va generando enfermedades y va haciendo una serie de cosas. A eso le agregamos entonces también el cobro, porque también teníamos un servicio público, o como todos los servicios públicos, ya eso creo que se probó en Venezuela y va a estar superado. O sea, todo lo gratis tuvo el problema de que al final terminó no prestándose. Entonces, ahorita nosotros también implementamos el tema del cobro, como lo digo con mucha satisfacción. Nosotros somos una ciudad que, siendo la segunda más importante de este país, tiene el servicio
de desechos sólidos más barato de todo el país, o sea, porque lo hicimos pensando en la gente también, porque a eso agrégale el tema económico. Es decir, la ciudad sufrió una migración transversal que no necesariamente incluso fue al exterior. En el caso nuestro, gente que se vino a vivir para Caracas, acá, para Caracas o para cualquier otro estado, buscando mejor calidad de vida. Entonces, nosotros en eso teníamos que pensar también en nuestro sector privado para poder ir solventando. Entonces, ahí pusimos todas nuestras energías iniciales y logramos a atacar ese problema y avanzar en la solución del mismo. Ahora, la actividad comercial. Hoy en día, usted que ha tenido la oportunidad de visitar Caracas, hay una Caracas muy distinta a la de 2017, por ejemplo, 2016-2017. Maracaibo ha pasado lo mismo, ha habido un resurgimiento del comercio, ¿no? Al menos en el pequeño y mediano comercio. Mira, hemos venido creciendo. Nosotros no tenemos oficina de estadística formal, estamos ahorita en la construcción de alguna, pero partiendo de nuestra data tributaria, que es con la que podemos medir cosas, nosotros estamos creciendo a un 12%. Es decir, el comercio se ha venido reactivando. Tenemos la suerte de que como fue una ciudad petrolera por excelencia, tuvo todo tipo de locales o todo tipo de comercio. Y eso permitió que quedara un know-how resiliente, es decir, un know-how dormido, que a nosotros nos sirvió para que ahorita que hay mejores condiciones en materia de impuestos, en materia de atención y de servicios públicos, empezaran a regresar eso. Entonces, ya poco a poco vemos incluso como franquicias nacionales o franquicias que están aquí en Caracas quieren ir al Zulia. De lo que va a pasar en Maracaibo también con el tema de la reapertura fronteriza también beneficia a la ciudad. Y poco a poco hemos venido logrando que se construya todo un espacio, un ambiente favorable para mejorar el tema del comercio. Ya tenemos muchos más locales abiertos, ya hay muchos más emprendimientos, ya tenemos un poco más de juventud decidida a quedarse y apostar a la ciudad y apostar en este caso a Venezuela. Y en ese sentido hemos venido trabajando porque lo que sí hemos logrado es la generación de esperanza. Tú sabes que llegamos a un punto en que la gente decía, bueno, tú vives en Maracaibo, pues no tienes otra cosa que hacer, no te puedes ir, me explico, pero no era una ciudad que generara esa esperanza como lo tuvo en otros momentos. Maracaibo llegó a ser una de las capitales más importantes por todo el tema del desarrollo de petróleo, de universidad, de capacitación, etcétera. Hacia allá estamos apostando ahorita y eso ha venido mejorando. Ahora, ¿y cómo me cuenta esa situación? Fue uno de los estados más golpeados. ¿Cómo afectó eso el ánimo de los, bueno, en este caso los maravinos, ¿no? Estamos hablando específicamente de la alcaldía de Maracaibo. Enormemente. Primero porque era un pueblo alegre. Es un pueblo alegre. Es un pueblo alegre. Maracaibo es un pueblo alegre, solidario, es de costumbres, es de mucha fe. La fe mariana, zuliana, maracucha, puesta a prueba. Y eso afectó, pues, por supuesto, en la autoestima del maracucho o del maravino. Y eso trajo como consecuencia, pues por supuesto, todo un tema de depresión que se generó en la colectividad y sobre todo desesperanza. Nosotros ponemos el ejemplo de cuando estábamos en campaña y ahorita. Nosotros cuando en septiembre estábamos en campaña, no había ningún tipo de certidumbre de lo que venía. La gente te decía, bueno, vamos a apoyarlos a ustedes por el cambio, pero no estamos esperando que pase nada realmente importante. Y ahora tenemos una cultura distinta. Tan distinta es que, bueno, vamos a algunas actividades que son propias de las buenas noticias. Nosotros vamos ahorita, por ejemplo, a un récord Guinness de gaita. Es decir, esa es una tradición folclórica. Así lo define el Guinness para poder contarnos y la vamos a medir el 8 de noviembre, ¿no? Entonces ese es un buen reto para que todos nos conectemos, todos los que somos maravinos que estamos en Maracaibo, que estamos fuera de la ciudad, pero también fuera del país. Y eso nos va a reencontrar, más todas las celebraciones de nuestra fe mariana, que en este caso es la chinita, también viene en noviembre. Y existe una intención de que vayamos diciendo que las cosas han cambiado, no han mejorado para decir que ya superamos todas las crisis, pero han cambiado. Y eso nos está trayendo también como consecuencia que al final logremos por lo que estamos trabajando, como yo siempre lo dije en campaña y ahorita pensando a lo que pueda ser al final de la gestión, que logremos el reencuentro familiar. Maracaibo, por excelencia, era una de las ciudades en donde era la unión familiar era muy fuerte, porque tenía universidad, te generaba trabajo, entonces tú podías hacerlo todo en tu propia ciudad, no tenías que ir a estudiar a otros lados o trabajar en otros lados, y eso se perdió.
Entonces, nosotros estamos apostando hacia el reencuentro familiar, que es una de las cosas más importantes, porque eso es lo que más afectó el ánimo de los maravinos, en este caso. La que separación de la familia. La separación de la familia. Sí. Ahora, fíjese, creo que lo que ocurrió en el estado Zulia, es posible extrapolarlo a la política nacional, es decir, en medio de lo que fueron las elecciones, ustedes resultaron ganadores, es decir, ganó la oposición en ese estado, que antes pues estuvo en manos del oficialismo, ¿no? ¿Es posible extrapolar eso que ocurrió allí a escala nacional? Sí, siempre es posible. Primero porque nosotros hemos hecho ejercicios que han funcionado. Y yo lo hablo porque yo vengo de la Asamblea Nacional. El 2015 fue un ejercicio que funcionó. Un ejercicio de unidad, de organización, de disciplina que funcionó. Eso fue lo que nosotros hicimos en este caso para el 21 de noviembre. Tuvimos una unidad consolidada con bastante tiempo de anticipación o con tiempo de anticipación. Eso permitió que pudieras tener una organización que pudiera funcionar y, por supuesto, le vendió a la gente la seguridad de que había unidad. Entonces, bueno, el resultado está ahí latente, una gobernación, 15 alcaldías de las 21, en la mayoría en todos los consejos. Eso es el resultado de eso. Eso se puede traspolar. Y estoy convencido de que la oposición hará ese ejercicio inteligentemente, porque al final la oportunidad que tenemos en el 2024 no es para el político solamente, es para el cambio real de la política aquí en el país que permita de alguna manera volver o regresar a la senda del camino de las oportunidades y el progreso. Y eso tiene que ser entendido por todos. Y yo creo que a pesar de las discusiones altisonantes que a veces se resalta mucho más lo negativo que lo que se está haciendo, se ha venido avanzando en algunas cosas que tienen que ver con ese tema de la unidad. Estoy convencido que vamos a ir a un proceso de primaria. Ese proceso de primaria contará a los líderes opositores. Esos líderes opositores después, al resultar electos, trabajarán por uno mismo, porque además de eso es la única forma de garantizar que nosotros podamos ofrecerle algo a la gente, porque lo que se ofreció, por ejemplo, en el Zulia, para hablar de un ejemplo puntual, fue unidad y esperanza, o esperanza y unidad, como lo quieras ordenar. Y eso sirvió para que la gente se conectara. Eso es lo mismo que hay que trasladar al país. Porque si la gente siente que tienes esperanza, pero no estás unido, al final no se traduce en nada. Y si siente que va a intentar apostar por ti, es porque vamos a cambiar una realidad. Y eso yo estoy convencido de que lo vamos a lograr como unidad. Y allá apostamos, hacemos todos nuestros votos. Yo milito en un partido político, en este caso en Primero Justicia, como organización partidista, y estamos decididos. Por ejemplo, nosotros este fin de semana tenemos un tema de renovación de autoridades y en donde vamos a asumir una nueva visión de la política en el país. Y en esa onda nosotros vamos a trabajar para también ser palanca que apuntale eso, porque tenemos una oportunidad en el 24, eso es una verdad. Ahora, dentro del partido, ¿habrá un proceso de primarias para elegir quién va a ser el candidato que Primero Justicia lance para las primarias? Sí, Primero Justicia está trabajando ahorita, primero va a salir de su conformación de junta nacional, y después de eso, pues va a trabajar en su reglamentación interna para presentarlo, pero además convencida de que es una bisagra de lo que tiene que hacer la unidad para efectos de poder buscar un resultado distinto en el 2024. Ahí hay mucha conciencia de nuestro reto y evidentemente vamos a escoger de la mejor forma posible quién será nuestro representante para efectos de la primaria. A ver, lo otro que quiero preguntarle con relación al tema de Maracaibo. Bueno, cada uno cuando tiene la oportunidad de estar en esta gestión quiere dejar algún sello. ¿Cuál cree usted que es el sello que usted quiere dejar sobre Maracaibo? En lo que ha sido pues una gestión en un entorno tan complejo. Mira, nosotros queremos dejar el sello de poder poner a la ciudad o colocar a la ciudad. La ciudad cumple 500 años en 8 años. Y nosotros que quisiéramos que nuestra recordación sea fundamentada en la ciudad que viene del día 501 en adelante. Porque no vamos a regresar a la ciudad que tuvimos. Es muy complicado. No queremos estar en la que estamos, pero tenemos que trabajar hacia la que soñamos. Y si nosotros logramos que esa ciudad sea un contraste de tradiciones y cultura, que es una de nuestras fortalezas, con modernidad del siglo XXI, porque por ejemplo a mí a veces me dicen, pero es que ¿por qué hablas de Maracaibo Verde y de los temas ecológicos si aquí tienes problemas de aguas negras y tienes problemas? Porque al final el mundo está en otra cosa.
y nosotros tenemos que estar pensando en que podemos estar allí, más allá de que tenemos que resolver los temas de gestión. Entonces, en ese sentido, nosotros quisiéramos que la ciudad, cuando nos vayamos, sea una ciudad inclusiva, que tenga la posibilidad de ser sostenible o sustentable y que además de eso, esto esté enmarcado en una política del siglo XXI que nos haga a nosotros soñar que Maracaibo va a ser más grande y que tiene más futuro que pasado. Ese es el trabajo que estamos haciendo realmente ahorita. Bueno, yo lo último que quiero preguntarles es el tema de la reapertura, ¿no? El otro día leí algo, me pareció interesante, el adjetivo que utilizó Alonso Moleiro en su artículo para El País, que la reapertura con Colombia, el venezolano, o al menos quienes forman parte de los estados fronterizos, lo percibe de una forma agridulce, porque efectivamente Colombia ha crecido desde el punto de vista económico en todo este tiempo y Venezuela no ha sido el caso, ¿no? ¿Esa reapertura la viven con esperanza o con temor? Yo creo que ambas. O sea, ahí hay que ser lo suficientemente honestos. Nosotros no estamos ahorita todavía preparados para un intercambio comercial como ellos van a venir de allá para acá. Correcto. Pero tampoco podemos mirarlo como que no podemos asumir ese reto y hacerlo. Primero porque hubo mucho tiempo en que la balanza comercial era favorable a nosotros. Es decir, que ese enojado dormido, como te he dicho varias veces, está allí. Y en el caso, por ejemplo, para poner nosotros en lo que hemos denominado la oferta exportable, queremos trabajar todo el tema de refugios, ¿no? Ahí estaban hablando de que se había ya logrado un acuerdo en temas de transporte y esas cosas. Bueno, que mejor que Maracaibo para hacer refugio de los que vienen de allá para acá y los que van de aquí, del centro del país hacia allá. Entonces, yo creo que tenemos que verlo como una suerte de reto. Una suerte de reto en donde toda nuestra inteligencia tiene que estar puesta a prueba, pero por sobre todas las cosas, hablando de mi estado, por ejemplo, tener una oferta exportable que sea atractiva, porque en la medida en que vayas mejorando esa balanza, no te va a venir arropando todo el tema de lo que va a ser lo que ellos van a intentar, que es que van a intentar favorecer su balanza para efectos de nosotros comercializarnos. Entonces, nosotros en ese sentido lo que tenemos es que entender que los miedos están fundamentados en la reglamentación y en cómo nuestra capacidad puede llegar allá, pero no en que no lo podamos hacer, porque ya lo hemos hecho y tenemos capacidad suficiente para hacerlo y yo creo que en corto plazo o en mediano plazo tener algo equilibrado al menos. Alcalde, yo tengo que despedir. Si usted me tuviese que vender a la ciudad de Maracaibo, yo llego para allá, tomo un vuelo y llego, ¿a dónde me llevaría usted? ¿Cuál es el recorrido? Con eso despido. Lo primero que haría es llevarte para la Basílica, pues por supuesto por nuestro ícono de Fe Mariana. Después te pasearía por la vereda del lago, que es nuestra forma en el tranvía de Maracaibo, que ya tenemos lo conversamos aquí en el programa. Aquí una vez en el programa, en el tranvía de Maracaibo, y también te mostraría las oportunidades que tiene la ciudad. Te llevaría para el oeste, más al oeste. Eso es lo que más se acerca allí, para que veas cómo producimos maní, merey, almendra. Todas esas cosas se producen en el caso de la ciudad, en Maracaibo, y te mostraría que hay muchas oportunidades para que nosotros podamos desarrollarnos. Te mostraría nuestras escuelas de gaita, que estamos formando, ya tenemos más de 1000 niños en diferentes escuelas regados por toda la ciudad, y por supuesto a nuestra gente. No hay nada mejor, y ahí sí voy a usar todo mi regionalismo, que ser maracucho. Eso es una forma de nosotros sentirnos honrados con nuestra gente que sigue allí, que está latente y que tiene mucho. Se le olvidó algo. ¿Y qué me va a dar de comer? No me ha dado de comer. Patacón. No, patacón, es que ahí hay mucha variedad, ahí la oferta es reñida, ahí tienes patacón, arepa cabimera, ahí tienes cualquier cantidad de cosas que nosotros podemos. Bueno, ya me lo vendió muy bien. Ojalá que sea un estado que definitivamente surja en medio pues de las difíciles circunstancias que les ha tocado vivir. Rafael Ramírez Colina, alcalde del municipio de Maracaibo, nos ha visitado esta mañana, ha traído un poco de Maracaibo y esa alegría aquí al estudio en Caracas.